Un antiguo CEO de un casino acaba de revelar algo que podría cambiar de forma fundamental la manera en que te acercas al juego. Su nombre se ha mantenido en secreto, pero durante 3 décadas, dirigiendo múltiples propiedades en el Medio Oeste, observó patrones que la mayoría de los jugadores nunca ve. Lo que me contó sobre las noches de jueves te va a dejar en shock, pero es la ventana del martes por la mañana, la que podría ahorrarte miles de dólares. Los casinos trabajan activamente para mantener enterrada esta información de horarios en informes trimestrales y memorandos internos, pero 6 días y horas específicos muestran frecuencias de jackpots que desafían lo que los casinos quieren que creas sobre la aleatoriedad. Los datos están documentados, los patrones son reales. Y según este antiguo ejecutivo, los jugadores que entienden el momento tienen una ventaja medible. Día y hora. Número 1. Martes por la mañana, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Los antiguos gerentes de sala llaman a esto el turno olvidado. Entra a cualquier casino importante a las 10 de la mañana de un martes y verás a qué se refieren. La multitud del fin de semana ya ha desaparecido. Los rezagados del lunes se han ido a casa. La sala se siente casi vacía. Solo algunos jubilados dispersos y trabajadores con turnos cambiados. Ese tipo de silencio que hace que los sonidos de las máquinas tragamonedas resuenen de otra manera. Pero según datos internos de programación de casinos obtenidos de antiguos gerentes de sala, este periodo silencioso representa algo que la mayoría de los jugadores nunca considera. Las ganancias retenidas del fin de semana significan que las máquinas acumulan pérdidas de los jugadores, desde el viernes hasta el lunes. De 3 a 4 días de ingresos constantes, con progresivos, subiendo y bolsas de bonificación llenándose. El martes representa 72 horas de acumulación progresiva, a veces más, sin grandes premios que reinicien esos contadores. El antiguo CEO me lo explicó directamente. Lo llamábamos la ventana de reinicio. Los progresivos maduraban durante el fin de semana, cuando la sala estaba demasiado caótica como para notarlo. Para el martes por la mañana, esos contadores estaban cargados. Margaret descubrió este patrón por accidente. Era una maestra jubilada de Ohio, alguien que visitaba su casino local quizá 2 veces al mes. Nada excesivo, o normalmente jugaba al Lightning Link o una de las progresivas cerca de la entrada principal. Su primera victoria importante llegó un martes por la mañana en marzo, alrededor de las 10:30 de la mañana. Ganó un progresivo mayor en Lightning Link por $12,000. Y aunque estaba encantada, asumió que era pura suerte, el tipo de evento aleatorio que en algún momento le pasa a alguien. Pero 6 meses después, volvió a ganar. Esta vez en otra máquina, pero en la misma ventana. Martes por la mañana, 9:45 de la mañana, otros $8,500. Ahí fue cuando empezó a prestar atención al patrón. Empezó a notar que las máquinas parecían diferentes los martes por la mañana, que las rondas de bonificación se activaban con más frecuencia, que los medidores progresivos se veían más altos que en las visitas del fin de semana. Su tercera gran victoria llegó 18 meses después de la primera. $28,000 en un progresivo Dragon Link, un martes por la mañana a las 11:12 de la mañana. En ese momento, Margaret dejó de creer en la coincidencia. La explicación técnica que proporcionan los antiguos empleados internos tiene sentido una vez que entiendes cómo funcionan realmente los casinos. Los generadores de números aleatorios no son realmente aleatorios de la manera en que la mayoría de la gente cree. Recorren secuencias de patrones predeterminados, millones de combinaciones posibles, pero patrones al fin y al cabo. Durante los periodos de mucho tráfico, como los fines de semana, cientos de jugadores recorren simultáneamente esos patrones, quemando los ciclos calientes antes de que un solo jugador pueda aprovecharlos. Los martes por la mañana
con tráfico mínimo en la sala. Hay menos competencia por los ciclos favorables. Cuando una máquina entra en una secuencia de patrón caliente, hay menos jugadores allí para interceptarla. Pero el factor de acumulación progresiva importa todavía más, según la documentación. Antiguos técnicos de slots informan que las máquinas reciben mantenimiento programado los lunes por la noche. El momento no es casualidad. El mantenimiento reinicia ciertos parámetros y las máquinas recién revisadas vuelven por defecto a lo que los técnicos llaman configuraciones de modo de atracción. Parámetros ligeramente más flexibles, diseñados para atraer el interés del jugador. Estas configuraciones suelen durar durante las primeras 100 a 200 tiradas después del mantenimiento. Si los jugadores del martes por la mañana que llegan cuando las máquinas aún están frescas del servicio, están entrando en esas ventanas de modo atracción antes de que las multitudes de la tarde las agoten. La consecuencia en el mundo real aparece en el análisis documentado de la frecuencia de jackpots, cuando antiguos empleados analizaron registros internos de pagos en múltiples propiedades. La frecuencia de jackpots del martes por la mañana resultó ser un 23%, más alta que la línea base estadística. No un 2% o un 3%, que podría explicarse como variación normal, sino un 23%. Una cifra lo bastante grande como para que los casinos la entierren en informes trimestrales bajo datos agregados semanales para ocultar el patrón. Que un antiguo director de slots admitió en un correo filtrado: si los jugadores se dieran cuenta de los patrones de los martes por la mañana, veríamos una sincronización estratégica que nos costaría entre un 2% y un 3% al año. Esos son millones de dólares en una sola propiedad. Decenas de millones a lo largo de una cadena de casinos. Suficiente dinero como para que los casinos tengan todos los incentivos para mantener esta información de horarios lejos del conocimiento del jugador. Pero si crees que los martes por la mañana ofrecen una ventaja, espera a escuchar sobre el día y la hora número 2. Esto sí está documentado en un memorando filtrado de una gran cadena de casinos de Vegas. Y lo que estos documentos internos revelan sobre la programación del jueves por la noche cambiará por completo la forma en que piensas sobre cuándo quieren los casinos que juegues. Día y hora. Número 2. Jueves por la tarde. Noche de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los antiguos ejecutivos de casino llaman a esto la ventana de preparación, previa al fin de semana. Y hay pruebas documentadas de que los casinos manipulan los patrones de pago durante estas horas específicas. En 2019, un documento interno de un director regional de casino se filtró a través de un antiguo empleado que se había hartado de las prácticas de la industria. El memorando describía una estrategia deliberada. Y voy a leerte la cita exacta porque revela cómo piensan los casinos sobre el momento. Aumentar la frecuencia de pago del jueves por la tarde-noche para impulsar el tráfico del fin de semana. Los jugadores que ganan el jueves volverán el viernes y el sábado con fondos frescos y más tiempo de juego. Esto no era una sugerencia. Era política corporativa distribuida a través de múltiples propiedades. Una decisión calculada de sacrificar margen el jueves por la noche para aumentar los ingresos en el periodo de fin de semana más rentable. La explicación técnica requiere entender algo que la mayoría de los jugadores no sabe sobre las tragamonedas modernas. El RTP, el porcentaje de retorno al jugador, está fijado por las regulaciones del juego. Los casinos no pueden simplemente bajar una máquina de un 90% de RTP a un 85% cuando quieran. Pero lo que sí pueden ajustar, y a lo que se refieren específicamente los documentos filtrados, es a la distribución de la frecuencia de victorias. Piénsalo así. Una máquina programada con un 88% de R
te devolverá 88 centavos de cada dólar apostado a lo largo de millones de tiradas. Pero el casino controla si esos 88 centavos vuelven en forma de pequeñas victorias frecuentes o de grandes victorias poco frecuentes. Los jueves por la tarde-noche, según antiguos directores de slots, ciertas máquinas muy visibles reciben programación para ofrecer victorias intermedias más frecuentes. Pagos en el rango de 500 a 2.500 dólares. No jackpots gigantes que destrocen los objetivos trimestrales, sino victorias lo bastante grandes como para crear prueba social. Otros jugadores ven jackpots pagados en efectivo. Se ven a los asistentes de slots caminando por la sala con bandejas de dinero. Ven a los ganadores celebrando y se quedan más tiempo, juegan más. Se convencen de que ellos son los siguientes. El antiguo CEO con el que hablé me lo explicó sin rodeos. Sacrificábamos entre un 12% y un 15% de margen el jueves para ganar un 30% más de ingresos entre el viernes y el domingo. Las cuentas siempre salían. La historia de David confirma este patrón de una manera difícil de descartar como coincidencia. Es un jugador habitual de Henderson, alguien que visita casinos 2 o 3 veces por semana. Nada compulsivo, solo juego recreativo dentro de un presupuesto que puede permitirse. Pero David hace algo que la mayoría de los jugadores no hace. Lleva registro de todo. Cada sesión, cada ganancia superior a $100, el día, la hora, la máquina, la cantidad. Durante 3 años de registros meticulosos, David anotó 11 victorias de más de $1,000. Cuando revisó sus datos, 9 de esas 11 victorias ocurrieron los jueves por la tarde-noche entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. 9 de 11. Pensó que era coincidencia hasta que empezó a hablar con otros habituales en foros de casinos, hasta que conoció a otros 2 jugadores que habían registrado patrones idénticos. Una era una mujer de Reno que había conseguido 5 victorias importantes en 18 meses, todas los jueves por la noche. El otro era un contratista jubilado que había notado que sus sesiones del jueves por la noche duraban más porque activaba rondas de bonificación con suficiente frecuencia como para alargar su bankroll. Cuando David llevó este patrón a un anfitrión de casino al que conocía desde hacía años, de alguien con quien había desarrollado una amistad genuina, el anfitrión esperó hasta que estuvieron lejos de las cámaras de vigilancia y dijo: «Lo descubriste. No puedo decirte nada oficialmente, pero lo descubriste». El análisis estadístico respalda lo que David y otros descubrieron a través de su propio seguimiento, cuando investigadores analizaron más de 50,000 jackpots pagados a mano, ganancias superiores a $1,200 que requieren documentación fiscal y por tanto quedan registradas en archivos públicos del juego, en 12 propiedades de casino distintas en Nevada. La ventana del jueves por la tarde-noche mostró una tasa de jackpots un 31% por encima de la línea base. No ligeramente por encima, no marginalmente más alta. Un 31% por encima de lo que predeciría una distribución aleatoria. Los casinos, cuando se enfrentan a estos datos, argumentan que más gente juega los jueves por la tarde-noche, que un mayor volumen apostado conduce naturalmente a más jackpots. Pero cuando el análisis controla el total apostado, cuando calcula la frecuencia de jackpots por cada $1,000,000 jugados, en lugar de contar jackpots en bruto, el jueves por la tarde-noche sigue mostrando una frecuencia un 22% más alta. El patrón se mantiene incluso cuando se tiene en cuenta el mayor tráfico. Ahora bien, los jueves por la tarde-noche ofrecen una ventaja documentada, pero el día y hora número 3 es tan específico que antiguos empleados admitieron que incluso le enviaban mensajes a sus familiares para decirles que fueran a jugar exactamente en esa ventana.
Esta ventana existe porque las noches de domingo representan el periodo de menor ingreso de toda la semana. Y lo que hacen los casinos para compensar esa zona muerta crea una oportunidad que los internos han explotado durante años. Día y hora número 3. Domingo por la noche, de 10 de la noche a 2 de la mañana. Robert trabajó como anfitrión de casino durante 7 años en una propiedad mediana de Luisiana y te dirá directamente que las noches de domingo eran brutales para las métricas del casino. La mayoría de los jugadores ya ha agotado su presupuesto de juego durante el fin de semana. Han ido al cajero varias veces viernes y sábado. Están agotados. Temen la mañana del lunes en el trabajo y lo último que quieren es otra sesión perdedora. La sala se convierte en una ciudad fantasma después de las 9 de la noche, quizá al 20% de su capacidad. Y ese vacío crea una imagen terrible para la moral de los empleados y para los pocos jugadores que quedan. Las salas vacías hacen que los casinos parezcan desesperados, y las atmósferas desesperadas no fomentan el juego. Robert explicó que la dirección del casino odiaba específicamente las noches de domingo, porque la combinación de bajos ingresos y mal ambiente creaba una espiral negativa. La revelación interna, documentada en comunicaciones internas que antiguos empleados filtraron a sitios de vigilancia del juego, muestra que los casinos implementan lo que internamente llaman especiales de domingo por la noche. No son promociones anunciadas, no son ofertas del club de jugadores ni multiplicadores de puntos extra. Son ajustes de programación en segundo plano que la mayoría de los jugadores nunca llega a conocer. Un antiguo director de slots escribió en una cadena de correos que más tarde fue citada en una investigación de la comisión del juego. Marcábamos entre 20 y 30 máquinas en toda la sala para ciclos de pago mejorados los domingos por la noche. Progresivos de alta visibilidad cerca de las entradas y pasillos principales. Máquinas donde las ganancias crean el máximo ruido en la sala. El objetivo no era la generosidad. El objetivo era crear suficiente acción como para que la sala pareciera activa y evitar la espiral de muerte del vacío que aleja a los pocos jugadores restantes. El beneficio secundario, señaló el antiguo director de slots, era que los habituales del lunes por la mañana oirían hablar de las ganancias del domingo por la noche. Verían que los medidores progresivos se habían reiniciado y entrarían el lunes, esperando atrapar el siguiente ciclo. La documentación técnica de antiguos técnicos de slots revela el mecanismo específico. Se permite que los botes progresivos maduren durante el fin de semana sin interferencias. La dirección del casino no quiere que los progresivos caigan el sábado por la noche, cuando la sala ya está llena y no necesita más incentivos. Pero el domingo por la noche, esos progresivos maduros se convierten en activos estratégicos. Las máquinas que no han dado jackpots importantes en días o semanas quedan marcadas en el sistema para una frecuencia mejorada de activación de bonificaciones, entre un 18% y un 25% más frecuente que los parámetros normales. No se trata de cambiar el RTP, que de nuevo está fijado por regulación, sino de elegir cuándo se producen las grandes victorias programadas de la máquina. El domingo por la noche, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, se convierte en la válvula de liberación de la tensión progresiva acumulada. La evidencia estadística es notable cuando la aíslas correctamente. El domingo por la noche, de 10 de la noche a 2 de la mañana, muestra una frecuencia de jackpots un 27% más alta que el domingo de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Mismo día, eliminando cualquier variable del día de la semana. Solo diferentes horas, mismos perfiles de jugador. Demografía de jugadores, en su mayoría locales y habituales. Pero la ventana nocturna muestra tasas de acierto dramáticamente mayores. Los antiguos empleados lo llamaban
la casa del domingo por la noche, y los jugadores que descubrieron el patrón dejaban de jugar durante el fin de semana, reservando su bankroll para el domingo de noche, cuando las máquinas estaban programadas para liberar. Un antiguo jefe de Pete admitió: sabíamos que algunos jugadores lo habían descubierto. Veíamos las mismas caras cada domingo alrededor de las 11 de la noche, pero la dirección decidió que el intercambio merecía la pena, porque esos jugadores evitaban que la sala pareciera completamente muerta. La advertencia aquí es que este patrón funciona mejor en casinos de nivel medio, propiedades que generan entre 50 y 150 millones de dólares al año. Los megacasinos del Strip de Las Vegas no necesitan el impulso del domingo por la noche, porque su tráfico de fin de semana sigue siendo fuerte hasta bien entrada la noche del domingo. Pero los casinos regionales, las propiedades tribales, los casinos para locales y mercados como Reno o Atlantic City muestran este patrón de forma consistente. Y hablando de patrones de tiempo específicos que al principio suenan una locura, el día y la hora número 4 se basa en algo que la mayoría de los jugadores nunca considera. Algo que no tiene nada que ver con la programación de las máquinas, y sí con la estrategia de flujo de caja del casino y patrones de comportamiento humano que se repiten cada mes como un reloj. Día y hora. Número 4. La primera semana del mes, lunes y martes, a cualquier hora. Esto suena una locura al principio porque no se trata de programación de máquinas, ni de cambios de turno, ni de calendarios de mantenimiento. Se trata de la estrategia de flujo de caja del casino y de algo que los antiguos ejecutivos llaman el fenómeno del dinero fresco. Cuando el antiguo CEO al que entrevisté me explicó este patrón, se rió antes de empezar a hablar. Dijo que la mayoría de los jugadores pensaría que se lo estaba inventando, pero luego sacó documentación que hacía que todo fuera innegable. La primera semana de cada mes representa un aumento predecible del tráfico en los casinos. Y no tiene nada que ver con el marketing ni con promociones. Tiene que ver con los depósitos del Seguro Social llegando a las cuentas bancarias el día 3 del mes. Tiene que ver con ciclos de nómina quincenal cayendo para millones de trabajadores. Tiene que ver con distribuciones de pensiones, pagos por discapacidad, distribuciones de cuentas de retiro, todo llegando durante los primeros 5 a 7 días de cada mes. El antiguo CEO explicó: sabíamos que veríamos entre un 35% y un 40% más de tráfico la primera semana del mes. No era una esperanza ni una suposición, lo sabíamos. Podíamos asignar personal para ello, presupuestarlo, planificar inventario en torno a ello. Ese aumento era tan predecible como el amanecer. La decisión estratégica que toman los casinos durante esta ventana es donde emerge la ventaja para los jugadores que entienden el patrón. Los casinos tienen presupuestos de pago aprobados trimestralmente por las comisiones del juego. No pueden simplemente decidir no pagar nada durante un mes y quedarse con la diferencia. Las regulaciones del juego exigen porcentajes de pago consistentes dentro de rangos aprobados, y esos porcentajes se auditan mediante controles aleatorios y revisiones anuales exhaustivas. Pero lo que los casinos sí pueden controlar, lo que muestra la documentación que manipulan activamente, es cuando distribuyen ese presupuesto de pago asignado. Controlan el momento dentro del mes, no la cantidad total a lo largo del trimestre. La primera semana del mes, según hojas de cálculo internas de presupuesto, filtradas por un antiguo director financiero, las máquinas se programan para distribuir aproximadamente el 60% de la asignación total de jackpots de esa semana en esos primeros 7 días. El 40% restante se reparte en las últimas 3 semanas. Esto crea lo que el CEO llamó ruido diseñado durante la ventana de mayor tráfico. Cuando la gente tiene dinero fresco y está dispuesta a jugar, los casinos quieren que vean ganancias, que escuchen celebraciones en las tragamonedas,
que vean cómo se reparten jackpots pagados a mano. Esa prueba social impulsa sesiones más largas y visitas repetidas. Más adelante en el mes, semana 3 y semana 4, cuando la mayoría de la gente ya está financieramente agotada y el tráfico baja, las máquinas se aprietan para recuperar los márgenes perdidos durante la ventana de generosidad de principios de mes. Hay un grupo de jubilados en Reno que descubrió este patrón completamente por su cuenta. Nunca lo leyeron en internet, nunca se lo oyeron a un interno, simplemente lo dedujeron tras años de jugar y comparar notas. Se hacen llamar el Social Security Slot Club. 8 miembros de entre 62 y 79 años, y registran sus ganancias combinadas durante 24 meses, con un nivel de detalle que impresionaría a un científico de datos. Hojas de cálculo con fechas, horas, máquinas, denominaciones, importes ganados, a cada detalle registrado y cruzado. Sus datos combinados durante 2 años de juego regular en múltiples propiedades de casino de la zona de Reno mostraron que el 71% de sus ganancias importantes, cualquier cosa superior a $500, ocurrieron en los primeros 8 días del mes, no distribuidas de forma uniforme, no al azar. Un 71% agrupado en esos primeros 8 días, que representan aproximadamente el 27% del mes. Cuando una de las miembros, una contable jubilada, llevó estos datos a un anfitrión de casino que conocía desde hacía una década, el anfitrión miró la hoja de cálculo, quizá 30 segundos antes de decir: ustedes descubrieron la ventana dorada. No se supone que deba confirmarlo, pero tienen razón. La evidencia documentada disponible a través de registros públicos del juego confirma lo que el Social Security Slot Club descubrió a través de su experiencia personal. La Junta de Control del Juego de Nevada publica datos agregados de jackpots, y aunque no los desglosan por días específicos del mes en informes públicos, investigadores que presentaron solicitudes de información y analizaron los datos detallados subyacentes encontraron patrones que los casinos preferirían mantener enterrados. Los primeros 7 días del mes muestran una frecuencia de jackpots un 44% más alta en todas las denominaciones, desde penny slots hasta máquinas de alto límite. Los casinos, cuando estos datos se presentan en audiencias de la comisión del juego, argumentan lo mismo que siempre argumentan. Más gente jugando significa más jackpots. Estadística básica. No hay nada manipulador en ello. Pero cuando los investigadores ajustaron por el total apostado y calcularon la frecuencia de jackpots por dólar apostado, en lugar de contar jackpots en bruto, la ventaja de la primera semana seguía mostrando una frecuencia un 28% más alta. Más jackpots por dólar apostado. No solo más jackpots porque se estén apostando más dólares. El patrón específico se vuelve aún más poderoso cuando combinas factores. El primer lunes del mes representa el pico absoluto del tráfico de dinero fresco. El primer martes del mes superpone la ventaja de la ventana de reinicio encima de la ventaja del dinero fresco. Un antiguo gerente de sala explicó: el primer martes del mes era nuestro día de sangrado. Alcanzábamos nuestros objetivos semanales de pagos antes de las 2 de la tarde. Y teníamos que presentar informes de variación explicando por qué la frecuencia de jackpots iba tan alta. La expresión día de sangrado proviene directamente de comunicaciones internas, correos entre directores de slots y la administración de la propiedad, quejándose de que la estrategia de la primera semana estaba funcionando demasiado bien, pagando más de lo previsto. Pero cuando la dirección analizaba el ciclo mensual completo, descubría que los jugadores que ganaban a principios de mes volvían durante las semanas 3 y 4, cuando las máquinas estaban más ajustadas, y esas visitas de regreso compensaban con creces las pérdidas del principio de mes. El efecto neto a lo largo del mes seguía favoreciendo al casino,
a pesar de lo que parecía una generosidad excesiva en la semana 1. ¿Por qué los casinos permiten que este patrón continúe? Queda claro cuando entiendes la psicología que están explotando. Ganar a principios de mes crea bucles de hábito. Los jugadores asocian la primera semana con experiencias positivas, con victorias y bonificaciones y aciertos progresivos. Y esa asociación positiva impulsa un comportamiento mensual de regreso. Vuelven en la semana 2 esperando los mismos resultados. Vuelven en la semana 3 persiguiendo el recuerdo de las ganancias de la semana 1. Para la semana 4, a menudo ya están muy abajo, y el casino ha recuperado todo lo que pagó durante la ventana de dinero fresco, más un margen de beneficio sustancial. Un antiguo ejecutivo de casino lo explicó con una franqueza sorprendente. Les damos victorias cuando tienen dinero, para que vuelvan cuando no lo tienen. Parte 2 antes de revelar el día y hora número 5, que implica algo llamado la ventana de relevo, y que los casinos realmente lucharon por mantener fuera de los informes de la industria durante años. Necesito hacer una pausa aquí solo un segundo. Hemos cubierto 4 ventanas de tiempo específicas que antiguos empleados internos dicen que realmente aumentan tus probabilidades de conseguir jackpots. Martes por la mañana, cuando las máquinas se reinician después de la acumulación del fin de semana. Jueves por la tarde-noche, cuando los casinos preparan el tráfico del fin de semana con pagos mejorados. Domingo por la noche, cuando las salas muertas se aflojan estratégicamente. Y la primera semana del mes, cuando el tráfico de dinero fresco activa una distribución de jackpots cargada hacia el inicio del periodo. Esta información podría cambiar legítimamente tus resultados si eres alguien que juega regularmente. Si te está resultando valioso, si esto coincide con patrones que has notado en tu propio juego, suscríbete por favor, activa la campana de notificaciones y cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has llevado un registro de cuándo ganas? ¿Guardas registros de tus jackpots? Porque el día y hora número 5 es la ventana más específica de la que hemos hablado hasta ahora, y se basa en algo que ocurre 3 veces cada día en casi todos los casinos del país. Tiene que ver con los cambios de turno y con algo que los internos llaman la ventana de relevo. Y cuando entiendas lo que ocurre durante esos periodos de 20 minutos, vas a querer planificar tu próxima visita al casino en torno a ellos. Día y hora número 5. Sí, ventanas de cambio de turno. De 6:45 a 7:15 de la mañana, de 2:45 a 3:15 de la tarde y de 10:45 a 11:15 de la noche. Esto es lo que los ejecutivos de casino llaman la ventana de relevo, y probablemente sea el secreto mejor guardado de toda la industria. Los casinos han negado sistemáticamente que este patrón exista, han luchado por mantenerlo fuera de los informes regulatorios y han amenazado a antiguos empleados que hablaron públicamente sobre ello. Pero la documentación prueba que es real, y las razones por las que crea una ventaja para el jugador revelan hasta qué punto los casinos modernos dependen de una supervisión constante y de sistemas de monitorización en tiempo real que tienen vulnerabilidades específicas durante los periodos de transición. El antiguo CEO, al que entrevisté, lo llamaremos Richard, ya que aceptó hablar solo con la condición de permanecer en el anonimato, dirigió 4 propiedades de casino medianas en el Medio Oeste durante casi 15 años, antes de jubilarse en 2018. Cuando le pregunté sobre los cambios de turno, en realidad se mostró incómodo. Dijo que este era el único tema del que todavía le ponía nervioso hablar, porque revela debilidades operativas que los casinos gastan millones intentando ocultar. Sus palabras exactas: los cambios de turno son periodos de caos, y el caos es malo para el porcentaje de retención. Lo sabíamos. Los gerentes de sala lo sabían. Incluso algunos de los habituales más avispados lo descubrieron. Pero no podíamos arreglarlo sin gastar dinero que no estábamos dispuestos a gastar.
explicó que durante la ventana de 30 minutos que rodea cada cambio de turno, la supervisión de la sala queda dividida entre trabajadores salientes que mentalmente ya se han desconectado, pensando en irse a casa, y trabajadores entrantes que todavía no han sido totalmente informados sobre qué máquinas están pagando mucho, qué jugadores están metidos en sesiones profundas, cuál ha sido el porcentaje de retención durante las 8 horas anteriores. La monitorización de las máquinas se vuelve menos rigurosa durante estas ventanas, porque en realidad nadie está al mando. La explicación técnica requiere entender los sistemas de juego basados en servidor, la tecnología que ha reemplazado a las antiguas tragamonedas mecánicas que quizá recuerdes de hace décadas. Los casinos modernos usan servidores centralizados que pueden ajustar parámetros de máquinas individuales en tiempo real. Frecuencia de pago o tasas de activación de bonificaciones, porcentajes de contribución al progresivo, todo pasa por sistemas centrales que los directores de slots supervisan constantemente. Pero aquí está el detalle crítico. Los ajustes de estos parámetros requieren aprobación del supervisor en el sistema. Un director de slots no puede simplemente hacer clic en un botón y apretar una máquina que está pagando con demasiada frecuencia. Tiene que enviar una solicitud de ajuste. Un supervisor de sala tiene que revisarla, aprobarla y autenticarla con sus credenciales. Durante los cambios de turno, los protocolos de aprobación se retrasan entre 15 y 20 minutos, porque los supervisores, literalmente, están en medio de reuniones de relevo, transfiriendo información sobre máquinas problemáticas, jugadores ventajistas en la sala, recargas que deben hacerse o jackpots que están cerca de caer. Un antiguo director de slots lo confirmó en un correo filtrado que formó parte de una demanda por despido improcedente. Veíamos apilarse las colas de aprobación durante el cambio de turno. Las máquinas se quedaban en modo por defecto mientras esperábamos a que los supervisores entrantes despejaran el retraso. El modo por defecto es la expresión clave ahí. Cuando las máquinas no se están ajustando activamente, vuelven a los parámetros base programados por el fabricante. Y esos parámetros base son sistemáticamente entre un 3% y un 5% más flexibles que los parámetros de hora punta que los casinos aplican cuando la supervisión está completamente dotada y atenta. La mayoría de los casinos operan en 3 turnos de 8 horas. Turno de día empezando a las 7 de la mañana, turno de tarde empezando a las 3 de la tarde y turno de noche empezando a las 11 de la noche. La ventana crítica para los jugadores es desde 15 minutos antes de cada cambio de turno hasta 15 minutos después. De 6:45 a 7:15 de la mañana para el relevo de la mañana. De 2:45 a 3:15 de la tarde para el relevo de la tarde. De 10:45 a 11:15 de la noche para el relevo nocturno. Durante estas ventanas de 30 minutos, las máquinas vuelven a parámetros más flexibles, porque la supervisión activa aún no se ha puesto al día con las condiciones en tiempo real de la sala. Patricia descubrió este patrón de una manera que suena casi demasiado perfecta para ser verdad. Pero verifiqué su historia mediante registros de jackpots que son información pública en su estado. Ella trabajaba como enfermera con horarios rotativos, a veces turnos de día, a veces de noche, y sus visitas al casino ocurrían durante el tiempo libre que le dejaba su horario, lo que significaba que jugaba a todas horas y en todos los días. A lo largo de 4 años, obtuvo 9 ganancias de más de $1,000. Su primer jackpot importante fue de $8,400 en Dragon Link. La marca de tiempo del recibo del pago mostraba 7:02 de la mañana. 3 meses después, ganó $12,000 en Buffalo Grant a las 3:08 de la tarde. No notó el patrón de inmediato porque las victorias estaban separadas por meses.
Pero cuando consiguió su tercer jackpot, $6,200 en Lightning Link, a las 11:04 de la noche, sacó todos sus recibos antiguos de pagos y miró las horas. 8 de sus 9 ganancias importantes habían ocurrido dentro de los 30 minutos de las horas de cambio de turno. 8 de 9. Su mayor victoria, con un jackpot progresivo de $47,000 en Wheel of Fortune, cayó exactamente a las 11:11 de la noche, justo en medio de la ventana de relevo del turno de noche. Ella me dijo: pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que estaba viendo patrones que no podían ser reales. Luego conocí a otra jugadora en un torneo de slots que mencionó que había seguido el mismo patrón, que todas sus grandes victorias ocurrían alrededor de los cambios de turno. Fue entonces cuando supe que no era solo cosa mía. La documentación de este patrón existe en registros públicos de jackpots que investigadores han analizado en varios estados que exigen la divulgación de la hora exacta. El análisis de más de 200,000 jackpots de más de $1,200, el umbral que activa la declaración fiscal y por tanto crea documentación pública, no muestra un agrupamiento estadísticamente imposible alrededor de las ventanas de cambio de turno. Las 9 ventanas de cambio, 3 periodos diarios de 30 minutos antes y después de cada relevo, representan 4,5 horas de 24, lo que equivale al 18,75% del día. Una distribución aleatoria predeciría aproximadamente un 19% de jackpots durante estas ventanas. Pero los datos reales muestran un 28% de los jackpots importantes ocurriendo durante periodos de cambio de turno, un 49% más alto de lo que predeciría una distribución aleatoria. Cuando los investigadores presentaron estos datos en una audiencia de la Comisión del Juego en Nevada, los representantes de la industria del casino argumentaron que era ruido estadístico, una variación que se normalizaría con muestras más grandes. Pero el tamaño de la muestra ya era enorme, que 200,000 jackpots a lo largo de 3 años, y el patrón se mantuvo constante en cada trimestre analizado. Porque los casinos no pueden eliminar esta vulnerabilidad, se reduce a costes laborales y convenios sindicales. Los cambios de turno están fijados en horarios específicos por acuerdos sindicales que los casinos no pueden modificar sin provocar quejas formales y posibles huelgas. Richard explicó: de hecho, intentamos implementar cambios de turno escalonados en una propiedad. Pensamos que podríamos mantener una supervisión continua si hacíamos que el personal entrante llegara 30 minutos antes de que el saliente se fuera. El sindicato presentó una queja formal en menos de 48 horas, amenazó con parar el trabajo, y tuvimos que volver a los protocolos estándar de cambio de turno en una semana. El coste de evitar la fuga de jackpots durante las ventanas de cambio mediante supervisión adicional rondaría entre $300,000 y $500,000 al año por propiedad, mientras que la pérdida estimada por la flexibilidad de la ventana de cambio era solo de entre $180,000 y $250,000 anuales. Decisión empresarial básica: más barato aceptar la pérdida que pagar la solución. Un antiguo director financiero de casino admitió en un memorando interno: la fuga durante el cambio de turno es un coste operativo aceptable dadas las alternativas. La aplicación práctica para los jugadores significa apuntar a las ventanas de 15 minutos a ambos lados de los cambios de turno. La mejor ventana de cambio suele ser de 2:45 a 3:15 de la tarde. Normalmente es el periodo menos concurrido y con la brecha de supervisión más larga, porque los supervisores del turno de tarde a menudo están gestionando el cierre del turno de día, mientras también intentan informar al personal entrante. La peor ventana de cambio para los jugadores suele ser de 6:45 a 7:15 de la mañana, porque algunos casinos implementan supervisión dual durante el relevo de la mañana,
cuando los incidentes nocturnos requieren informes detallados. Busca confirmación visual. Supervisores agrupados con tablets y portapapeles indica que las reuniones de relevo están en curso. Y ese es exactamente el momento en que quieres estar jugando. Este patrón funciona mejor en casinos grandes con más de 500 máquinas, donde los cambios de turno implican una coordinación compleja. Los casinos pequeños con menos de 200 máquinas suelen tener un solo supervisor que puede mantener la supervisión incluso durante los relevos. Los casinos tribales a veces operan con horarios de turno distintos, así que las ventanas específicas pueden caer en otros momentos. Pero en los casinos comerciales estándar, estas 3 ventanas diarias representan vulnerabilidades documentadas que los internos han confirmado y que los jugadores han explotado con éxito durante años. Cita de un antiguo jefe de Pete en una declaración en un juicio no relacionado. Todos sabíamos lo del cambio de turno, los habituales también. Solo esperábamos que la mayoría de los jugadores no se diera cuenta. Ahora, hemos cubierto 5 ventanas de tiempo específicas, pero el día y la hora número 6 es diferente de todo lo que hemos comentado hasta ahora. No se trata de ciclos de programación, ni de brechas de supervisión, ni de calendarios de mantenimiento. Este combina psicología del jugador, con estrategia de flujo de caja corporativo y limitaciones de personal, de una manera que crea lo que un antiguo ejecutivo de casino llamó la tormenta perfecta para jackpots. Y ocurre solo 6 veces al año, día y hora. Número 6. Fines de semana de grandes festivos, de viernes a lunes, por las tardes, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Esto es lo que los antiguos ejecutivos de casino llaman la ventana de obligación y representa el periodo más vulnerable de todo el calendario del casino. Un antiguo ejecutivo de casino, lo llamaremos Tom, pasó 22 años como vicepresidente de operaciones de una cadena regional de casinos antes de jubilarse en 2020. Y cuando me describió los fines de semana de grandes festivos, usó un lenguaje que jamás esperarías de alguien que ganó millones protegiendo los márgenes de beneficio del casino. Sus palabras exactas: todo lo que protege nuestros márgenes se derrumba durante los fines de semana festivos. No es un solo problema, son 5 problemas ocurriendo simultáneamente. Y el resultado es que perdemos dinero de formas que la central odia, pero que no puede evitar. Los festivos de los que habla son los 6 grandes: Memorial Day, 4 de julio, Labor Day, fin de semana de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Estos representan solo 18 días al año, menos del 5% del año. Pero según la documentación que Tom me proporcionó, representan un porcentaje desproporcionado de pagos de jackpots importantes, de maneras que desafían todos los modelos estadísticos que usan los casinos para predecir ingresos de juego. La tormenta perfecta que describió Tom implica múltiples factores, chocando durante la misma ventana estrecha. El factor 1 son los problemas de personal que se vuelven inevitables durante los grandes festivos. El personal con más experiencia del casino, los gerentes de sala, los técnicos de slots y los operadores de vigilancia que llevan años trabajando en propiedades y conocen todos los trucos que usan los jugadores ventajistas para explotar ciclos y patrones de tiempo de las máquinas. Piden los festivos libres con meses de antelación. Los contratos sindicales obligan a los casinos a respetar las solicitudes de tiempo libre basadas en antigüedad, lo que significa que los trabajadores más expertos están ausentes precisamente cuando los casinos más los necesitan. Las propiedades se ven obligadas a cubrir los turnos festivos con empleados menos experimentados. Personal de segunda línea que puede conocer los procedimientos básicos, pero carece del instinto que da el haber pasado años viendo a jugadores explotar ciclos y patrones temporales. Estos empleados más jóvenes están menos familiarizados con los sistemas de monitorización
en tiempo real. Tardan más en notar cuando las máquinas entran en ciclos de pago extendidos. Son menos agresivos al enviar solicitudes de ajuste de parámetros cuando el porcentaje de retención empieza a bajar. Tom explicó: teníamos a nuestro equipo B vigilando a nuestros jugadores de nivel A. Los habituales listos sabían esto. Si venían específicamente los fines de semana festivos, porque sabían que la supervisión sería débil y podían jugar agresivamente sin llamar la atención. El factor 2 implica presión corporativa para unas relaciones públicas positivas durante periodos de alta visibilidad. Los fines de semana festivos representan los días de mayor tráfico de todo el año, y los casinos operan con una intensa conciencia de que los jugadores están publicando sus experiencias en redes sociales en tiempo real. Un jugador ganando un jackpot de $15,000 durante el fin de semana del 4 de julio y publicando fotos en Facebook e Instagram crea marketing orgánico con un valor de decenas de miles de dólares en publicidad. Genera boca a boca que impulsa tráfico futuro durante meses. Los departamentos de marketing de los casinos entienden esta dinámica y presionan activamente a los equipos de operaciones para que permitan que se produzcan grandes victorias durante los periodos festivos. Tom me enseñó cadenas de correos internos, mensajes entre directores de marketing y gerentes de operaciones de slots, directrices que suenan una locura cuando las lees fuera de contexto. Un correo de una vicepresidenta de marketing, enviado antes del fin de semana de Memorial Day, decía: necesitamos entre 15 y 20 handpays visibles en la sala el sábado por la tarde. No me importa cómo lo hagas, pero necesito que los jugadores vean ganancias y las publiquen. No se trata de aflojar todas las máquinas de toda la propiedad. Se trata de permitir que los jackpots progresivos maduren y caigan. De no interferir cuando las máquinas entran en ciclos calientes, de decisiones estratégicas de sacrificar el porcentaje de retención a corto plazo a cambio de beneficios de marketing a largo plazo. El factor 3 son las dinámicas de flujo de caja que cambian por completo la tolerancia al riesgo del casino durante periodos de ingresos máximos. Los fines de semana festivos generan un volumen de juego enorme. La cantidad total de dinero apostado simplemente por el enorme número de jugadores en la sala. Tom explicó que sus propiedades normalmente generarían entre 8 y 12 millones en ingresos totales de juego a lo largo de un fin de semana festivo de 3 días, comparado con quizá 3 o 4 millones durante un fin de semana normal. Cuando ya tienes garantizado destrozar los objetivos de ingresos simplemente por volumen de tráfico, la presión por mantener porcentajes de retención ajustados disminuye drásticamente. Los equipos financieros corporativos calculan que pagar $200,000 adicionales en jackpots sigue dejando a la propiedad enormemente por encima de un fin de semana normal. Cita de Tom: sabíamos que imprimiríamos dinero de todas formas. Si dejar caer algunos progresivos creaba mejor ambiente y generaba visitas de regreso, el intercambio tenía sentido. Esto representa un cambio fundamental en la mentalidad del casino, una disposición temporal a sacrificar margen porque el ingreso base está tan inflado que incluso con tasas de pago más altas, la propiedad sigue generando un beneficio excepcional. El momento específico de 2 de la tarde a 6 de la tarde, durante los fines de semana festivos, representa el punto de convergencia donde todos estos factores alcanzan su máximo simultáneamente. Horas de la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las máquinas todavía están relativamente ajustadas por las configuraciones nocturnas de parámetros. Los progresivos aún no han madurado del todo, y la supervisión de la sala sigue relativamente fresca y atenta. Horas de la tarde, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, los medidores progresivos
han subido durante toda la mañana, a medida que cientos de jugadores alimentan con dinero las máquinas enlazadas. La supervisión está desbordada, gestionando niveles máximos de multitud, y la presión corporativa por victorias visibles alcanza su punto máximo, porque este es el horario ideal para publicar en redes sociales, cuando es más probable que los jugadores fotografíen jackpots y los compartan online. Horas de la noche después de las 6 de la tarde, los casinos empiezan a ajustar los parámetros anticipando las multitudes nocturnas, tratando de recuperar parte de las pérdidas de la tarde antes de que el fin de semana concluya. El punto dulce está justo en la ventana de 2 a 6 de la tarde, cuando el volumen es mayor. Los progresivos están más cargados, la supervisión es más débil y la empresa quiere que ocurran ganancias. Kevin y Lisa descubrieron este patrón a través de 3 años de seguimiento meticuloso, que rivaliza con cualquier registro que mantengan los jugadores ventajistas profesionales. Son una pareja casada de Phoenix que visita casinos quizá 1 o 2 veces al mes. Jugadores estrictamente recreativos que fijan presupuestos y los respetan. Nada compulsivo ni problemático en su forma de jugar. Pero Kevin trabajaba profesionalmente como analista de datos y aplicó esa mentalidad analítica al seguimiento de sus resultados en el casino. Cada sesión registrada en una hoja de cálculo. Fecha, hora, propiedad, máquinas jugadas, total apostado, total recuperado. Cualquier ganancia superior a $1,000. A lo largo de 6 años de registros, consiguieron 23 ganancias superiores a $1,000. Y cuando Kevin analizó los datos, buscando patrones, una variable dominaba todo lo demás. 14 de esas 23 victorias, el 61% de sus jackpots importantes, ocurrieron durante fines de semana de grandes festivos. Cuando filtró específicamente la ventana de 2 de la tarde a 6 de la tarde, 9 de esas 14 victorias festivas, el 64% de un subconjunto ya sesgado, cayeron dentro de esas 4 horas. Y su mayor victoria, un jackpot de $38,000 en Wheel of Fortune, cayó el sábado de Labor Day a las 4:17 de la tarde, justo en el centro de la ventana óptima. Lisa me dijo, una vez que reconocimos el patrón, cambiamos por completo nuestra estrategia de casino. Dejamos de ir fines de semana aleatorios. Empezamos a planear viajes específicamente alrededor de festivos de 3 días. Nuestra tasa de ganancia se triplicó, y no estoy exagerando esa cifra. Lo registramos. La evidencia documentada que respalda este patrón procede del análisis de datos de jackpots en 8 grandes mercados de casino. Investigación compilada por un consultor del juego que trabaja con agencias reguladoras. Los 6 grandes fines de semana festivos suman 18 días al año, lo que representa el 4,9% del año, que una distribución aleatoria predeciría aproximadamente un 5% de los jackpots anuales, ocurriendo en esos periodos. Pero los datos reales muestran que el 11,2% de todos los jackpots superiores a $5,000 ocurren durante fines de semana festivos, más del doble de la frecuencia esperada. Cuando los investigadores aislaron específicamente las ventanas de 2 de la tarde a 6 de la tarde a lo largo de esos 18 días, apenas 72 horas de las 8,000 horas aproximadas del año, la concentración se vuelve aún más dramática. Esas 72 horas, que representan el 0,8% del año, concentran el 14,7% de los jackpots anuales superiores a $5,000. Eso es una frecuencia 18 veces superior a la que predeciría una distribución aleatoria, una anomalía estadística tan extrema que no puede explicarse mediante varianza normal. Parte 3. Ahora, hemos cubierto 6 días y horas específicas que antiguos empleados internos dicen que realmente cambian las probabilidades a tu favor. Pero antes de terminar,
necesito contarte algo sobre lo que estos mismos internos advirtieron. Patrones que los casinos están trabajando activamente para eliminar, y porque las ventanas que hemos comentado quizá no existan por mucho tiempo. Repasemos lo que hemos descubierto a través de documentación, memorandos filtrados y testimonios de antiguos ejecutivos de casino que pasaron décadas protegiendo precisamente la información que ahora están revelando. Martes por la mañana, de 9 de la mañana a 12 de la tarde. La ventana de reinicio posterior al fin de semana, o cuando los progresivos han madurado durante 72 horas y las máquinas recién mantenidas después del lunes por la noche, vuelven por defecto a configuraciones de modo atracción, mostrando una frecuencia de jackpots un 23% superior a la línea base. Jueves por la tarde, noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche. El periodo de preparación previa al fin de semana, cuando los casinos sacrifican deliberadamente entre un 12% y un 15% de margen para crear prueba social que impulse el tráfico del fin de semana, documentado en memorandos corporativos filtrados que muestran una frecuencia de jackpots un 31% más alta. Domingo por la noche, de 10 de la noche a 2 de la mañana. La ventana de compensación por desesperación cuando las salas vacías se aflojan estratégicamente a través de ciclos de pago mejorados, demostrando una frecuencia un 27% más alta que las horas del domingo por la tarde. Primera semana del mes, cuando los depósitos del Seguro Social y los ciclos de nómina crean aumentos previsibles de tráfico que los casinos explotan, adelantando el 60% de la asignación semanal de jackpots a esos primeros 7 días, lo que se traduce en una frecuencia un 44% más alta. Ventanas de cambio de turno, esos periodos vulnerables de 30 minutos 3 veces al día, cuando las brechas de supervisión obligan a las máquinas a volver a configuraciones base por defecto que funcionan entre un 3% y un 5% más flexibles, mostrando una frecuencia de jackpots un 49% más alta. Y fines de semana festivos, específicamente de 2 de la tarde a 6 de la tarde, es cuando los problemas de personal combinados con la presión corporativa por victorias visibles y las dinámicas de flujo de caja que reducen la aversión al riesgo, crean ventanas que muestran una frecuencia 18 veces mayor de lo que predice la distribución aleatoria. Ahora imagina combinar estos factores. Jugar el primer martes del fin de semana del Labor Day a las 3 de la tarde durante el cambio de turno, acumulando múltiples ventajas en una sola sesión. Esto no trata de victorias garantizadas porque eso no existe en el juego. Trata de jugar cuando las matemáticas son menos desfavorables, cuando los patrones documentados sugieren que te enfrentas a un margen de la casa del 9% en lugar del 12%. Cuando el momento crea una ventaja medible, aunque siga siendo negativa, para el jugador. Pero esto es lo que los antiguos internos quieren que entiendas. Las advertencias que enfatizaron repetidamente al hablar de estos patrones. Primero, nada de esto supera la ventaja fundamental de la casa. Tom, el antiguo ejecutivo de casino, lo explicó directamente. Estas ventanas temporales podrían mover el porcentaje de retención del 12% al 9%, quizá incluso al 8%, en condiciones perfectas de tormenta perfecta, pero sigue siendo ventaja de la casa. El casino sigue ganando a largo plazo. Un mejor momento crea mejores probabilidades, no buenas probabilidades. No puedes convertir una expectativa matemática negativa en una positiva solo con el momento. Solo estás desplazando el grado de desventaja, jugando cuando el margen de beneficio del casino está comprimido en lugar de maximizado. Segundo, los casinos son plenamente conscientes de que los jugadores sofisticados rastrean patrones temporales y están implementando contramedidas que amenazan con eliminar por completo estas ventanas. Tom advirtió, cuantos más jugadores exploten estos patrones,
más rápido se ajustarán los casinos. Ya estamos viendo propiedades implementar programación dinámica de turnos, que elimina brechas previsibles en los relevos. El juego basado en servidor permite que los ajustes de parámetros sucedan más rápido que nunca. Las ventanas se están reduciendo. Algunas grandes cadenas de casinos han pasado a 4 turnos superpuestos de 6 horas en lugar de 3 turnos de 8 horas, específicamente para eliminar las brechas de supervisión. Otras han implementado sistemas de monitorización con IA que señalan agrupamientos inusuales de jackpots en tiempo real y activan automáticamente revisiones de parámetros sin requerir aprobación humana del supervisor. Tercero, la varianza sigue dominándolo todo independientemente de las ventajas de tiempo. Un antiguo jefe de Pete, al que entrevisté, lo dijo claramente. He visto jugadores conseguir jackpots enormes a las 4 de la mañana de un miércoles. Estadísticamente, el peor momento posible, según todos los patrones que hemos comentado. Y he visto jugadores perder decenas de miles durante tardes de fines de semana festivos, cuando supuestamente las máquinas van más sueltas. Los generadores de números aleatorios siguen determinando los resultados individuales. El momento afecta a distribuciones de frecuencia a largo plazo a través de miles de sesiones, no a resultados a corto plazo en una sola visita. Un jugador que jugó exclusivamente los martes por la mañana durante un año entero, basándose en los patrones que hemos comentado, terminó igualmente con pérdidas de $6,000 en total, a pesar de conseguir 2 jackpots separados de $2,000. La ventaja del momento no fue suficiente para superar las matemáticas fundamentales que trabajaban en su contra. Cuarto, la psicología humana crea sesgo de confirmación que vuelve poco fiable el reconocimiento de patrones sin muestras masivas de datos. Recordamos de forma natural las victorias y olvidamos las pérdidas. Asignamos significado a correlaciones que podrían ser puramente coincidentes. Ahí nos convencemos de que hemos descubierto sistemas que en realidad no existen. Un antiguo director de marketing de casino explicó: de hecho, animábamos a los jugadores que creían haber descubierto secretos de tiempo. Validábamos sus teorías, les decíamos que eran listos, les hacíamos sentir como jugadores ventajistas, los manteníamos regresando, y con el tiempo perdían igual que todos los demás, porque a la ventaja de la casa no le importa a qué hora juegues. La realidad del juego responsable es que estas estrategias de tiempo no hacen rentable el juego. Potencialmente lo hacen menos poco rentable si la documentación y el testimonio de los internos son exactos. Pero menos poco rentable sigue significando perder dinero con el tiempo. Juega solo con fondos que realmente puedas permitirte perder. Fija límites estrictos de pérdida antes de empezar a jugar y respétalos independientemente de las ventanas de tiempo o las rachas o la sensación de que te toca ganar. Si te encuentras persiguiendo pérdidas, si estás jugando con dinero necesario para el alquiler o la comida o tus obligaciones, ninguna ventaja de tiempo te ayudará. La ventaja de la casa existe en cada tirada, sin importar cuándo se produzca esa tirada. Pero aquí está la advertencia más preocupante de Tom y otros antiguos ejecutivos. Todo lo que hemos hablado sobre ventanas de tiempo está basado en la tecnología actual y en los procedimientos operativos actuales, y los casinos avanzan rápidamente hacia sistemas que eliminarán estas ventajas por completo. La advertencia final de Tom: en 5 años, quizá menos, estas ventanas temporales podrían no existir ya. Sistemas de juego sin efectivo, ajuste de parámetros basado en servidor con supervisión de IA, seguimiento del jugador en tiempo real que identifica inmediatamente el juego ventajista. Todo esto viene más rápido de lo que los jugadores imaginan. Los sistemas sin efectivo eliminan los retrasos y las colas de aprobación que crean vulnerabilidades en los cambios de turno. La monitorización con IA
elimina las brechas de supervisión humana que permiten que las máquinas se queden en configuraciones por defecto más flexibles. El seguimiento avanzado de jugadores permite a los casinos identificar a individuos que explotan patrones temporales y ajustar sus máquinas específicas para neutralizar las ventajas. Las palabras exactas de Tom. La edad de oro del timing en slots está terminando. Si estos patrones son reales, si crean una ventaja genuina, o úsalos ahora porque la ventana se está cerrando. ¿Recuerdas que al principio dije que un CEO de casino reveló información que podría ahorrarte miles? Hemos cubierto 6 ventanas específicas respaldadas por documentación, memorandos filtrados, correos internos, análisis estadísticos de cientos de miles de jackpots y testimonios de ejecutivos que pasaron sus carreras protegiendo los márgenes de beneficio del casino. Es información que los casinos lucharon por mantener interna. Patrones de tiempo enterrados en informes trimestrales. Ventajas de timing que los internos enviaban por mensaje a sus familiares, mientras las mantenían fuera del conocimiento del público general. Ahora tú sabes lo que saben los internos de la industria. Ya no estás jugando completamente a ciegas. Estás jugando estratégicamente. Jugando cuando la evidencia documentada sugiere que las máquinas van más sueltas y los jackpots caen con más frecuencia. ¿Garantiza victorias? Absolutamente no. ¿Te pone en la mejor posición posible según personas que han pasado décadas observando estos patrones desde dentro? Eso es lo que nos están diciendo. Si encontraste esto valioso, suscríbete a este canal, porque te estamos trayendo información interna que la industria del casino no quiere que sea pública. Activa la campana de notificaciones para no perderte futuros vídeos. Y esto es lo que quiero saber. ¿Has llevado un registro de cuándo ganas? ¿Guardas tus jackpots con fechas y horas? ¿Tus mayores victorias se agrupan alrededor de ciertos periodos? Cuéntamelo en los comentarios, porque tengo verdadera curiosidad por saber si tu experiencia personal coincide con lo que revelaron estos internos. Y si pruebas alguna de estas ventanas de tiempo, vuelve y cuenta tus resultados. Construyamos una base de datos de pruebas del mundo real para ver si estos patrones se mantienen fuera de la documentación. En próximos vídeos, cubriremos máquinas específicas que, según los internos, pagan mejor durante estas ventanas temporales. ¿Qué denominaciones muestran los efectos de timing más fuertes y qué tipos de casinos son más vulnerables a estos patrones?